Muy bien, bueno, antes de comenzar formalmente la sexta y última actividad científica del año del claustro, y darle la palabra a Matías Luzuriaga, que va a coordinar la actividad, quería agradecerle a los invitados que tuvimos a lo largo del año, a todos los participantes, pero especialmente quería agradecerle al equipo de trabajo y de científica, a Hernán Asperué, a Vivian Seco, a Florencia Groisman y por supuesto a Matías Luzuriaga, que le doy la palabra. Mati. Bueno, y gracias a vos, Cristian, por todo tu trabajo y dedicación en este formato tan raro también, a distancia. Bueno, van a presentar de manera continuada las dos presentadoras, así que les pedimos que tomen nota de las preguntas que quieren hacer, o las pueden ir escribiendo en el chat para que después les vayamos dando la palabra. Así que bueno, vamos a presentar a Mirta Goldstein. Es doctora en psicología, miembro titular en función didáctica de APA, donde actualmente se desempeña como secretaria científica, directora de la publicación La Época, APA Online, y coordinadora del espacio Lacan. Ex vicepresidenta y directora de formación permanente, Vice Chair of Status of Women in the World Committee del International Council of Jewish Women, autora de libros y artículos, muchos de ellos publicados en la revista de APA. Bueno, Mirta, tenés la palabra. Ok. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a comentar un texto que fue publicado en la revista de APA hace algunos años, que tiene que ver con en qué momento se interpreta un sueño, para decirlo de alguna manera. Ese artículo tiene que ver con una paciente que en las entrevistas trajo gran profusión de sueños. Entonces la pregunta que me parece interesante de hacerse es ¿en qué momento un sueño es interpretable? Bueno, yo voy a resumir ese trabajo, así que voy a leer algo que resumí como para que podamos debatir, digamos, y dialogar. Bueno, la interpretación de los sueños fue un hito importante en el descubrimiento del psicoanálisis, porque Freud pasó de tratar de discernir el sentido del síntoma en un sentido patológico de sus primeras histéricas, a tratar de develar el sentido de fenómenos normales. Es decir, que en ese momento tan temprano del descubrimiento del psicoanálisis, podríamos decir, se construyó una frontera permeable entre lo que puede ser considerado patológico y la normalidad. Entonces, desde este punto de vista, uno podría inferir que el sueño es una formación de compromiso entre lo pasado, lo presente podían ser los sueños diurnos, lo infantil y lo actual, lo integrado y lo desintegrado del yo, lo reprimido y lo consciente. Es decir, que hay una formación de compromiso y a la vez una frontera permeable entre todos estos aspectos. El trabajo que presenté es eminentemente... ¿Cómo? Mirta, está silenciada vos, por error. ¿Pero me escucharon hasta ahora? Hasta la solución de compromiso sí, y después un problemín. Bueno, entonces, bueno, yo decía que era una solución de compromiso entre varios aspectos, entre lo pasado, lo presente, que pueden ser los sueños diurnos, entre lo integrado y desintegrado del yo, entre lo infantil y lo actual, entre lo reprimido y lo consciente. Es decir, que entiendo que esta formación de compromiso, como la llama Freud, es también una frontera permeable. Y me parece que es importante
tomar en cuenta esta permeabilidad, este tránsito que es posible entre todas las transcripciones del aparato psíquico. Bueno, les decía que es un texto eminentemente clínico que toma una paciente y que para mí el sueño tiene como oportunidad, pero también como condición para poder ser interpretado o descifrado su sentido, que esté instalada la transferencia simbólica. Es decir, la transferencia de significantes y no solo una transferencia imaginaria que es lo erótico agresivo, es decir, lo que conocemos como amor-odio, podríamos decir. Y que muchas veces, y en este caso de esta paciente, esta transferencia precede a la transferencia simbólica. Entonces, lo que quiero decir también es que para interpretar un sueño hay que nominar la entrada en análisis. Bueno, en 1925 Freud hace un agregado a la interpretación de los sueños en el capítulo 5 de la interpretación de los sueños y dice que los sueños versan siempre sobre la persona y que son eminentemente egoístas. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido egoístas? Y Freud lo responde como cumplimiento de un deseo. Pero a mí me gustaría agregar que los sueños sirven al cumplimiento de un deseo y al cumplimiento de un deseo de que un deseo no se cumpla. Y voy a dar un ejemplo, a ver si es difícil esto. Hay un deseo inconsciente, pero el sueño también es el deseo de que ese deseo no se cumpla. Y voy a dar dos ejemplos. Si alguien sueña con un sueño parricida, hay un deseo de que el parricidio se cumpla y al mismo tiempo el sueño equivale a decir el deseo de que el parricidio no se cumpla. Cuando Freud interpreta el sueño Padre no ves que ardo, también muestra cómo está el deseo, por supuesto ambivalente, incluso hasta filicida, de que un hijo esté vivo y que un hijo esté también muerto. Entonces está el deseo de que se cumpla el deseo y el deseo de que el deseo no se cumpla. Y entonces esto me parece sumamente importante cuando uno escucha un sueño. Entonces, bueno, les decía que el sueño es un articulador de distintos tiempos del sujeto, pero fundamentalmente de la transferencia. Entonces, si los personajes del sueño tienen que ver con la persona, como dice Freud, con la persona que sueña, ¿por qué apurarse a interpretarlos? Esta es una de las preguntas que me hago. Si tenemos toda la repetición en transferencia, tenemos tiempo, sobre todo cuando comienza un análisis, y no hay que apurarse, podríamos decir, a encontrar el sentido motor o el deseo inconsciente motor del sueño. Y esto lo puedo ejemplificar con algo que le ocurrió a Freud. Freud analiza el sueño del hombre de los lobos de una manera obsesiva. Él obsesiviza la cura y termina en una transferencia cuasi psicótica. Entonces, podríamos decir que justamente lo que tenemos que cuidarnos es de no obsesivizar la búsqueda ni del contenido inconsciente y la construcción de las escenas infantiles. Porque tenemos tiempo en el análisis. La repetición se encarga de darnos tiempo. Entonces, con esto quiero plantear también mi concepción de la cura, que no solamente pongo el acento en los aspectos regresivos del sujeto, sino que al escuchar los significantes, entiendo que la cura tiene que dirigirse al futuro. Es decir, ¿cuál es el futuro? Un cambio de posición subjetiva. Ese es el futuro de un análisis. Ese es el futuro de la transferencia. Ese es el futuro de la repetición. Que algo se modifique en la posición subjetiva inconsciente de aquel que viene a pedirnos ayuda. Entonces, para poder discernir cuándo, cómo y de qué manera interpretar un sueño, tenemos que
por lo menos tratar de discernir con qué lógica estamos escuchando en cada momento. Si con una lógica simbólica, es decir, escuchamos significantes, si con una lógica imaginaria del cuerpo pulsional, por ejemplo, qué zona pulsional prevalece, o en lo real de la angustia, si es una pesadilla. Bueno, como les decía antes, los sueños cuando se presentan profusamente, como por ejemplo durante la cuarentena, no siempre el motor es un deseo. Muchas veces es una demanda de amor. Y no hay que confundir el deseo inconsciente con la demanda de reconocimiento. Por ejemplo, muchos sueños en cuarentena son un pedido al analista amoroso de reconocimiento, de presencia, de situar ahí incluso a la persona del analista, que hoy desde nuestras casas esa persona tiene muchas, podríamos decir, es una presencia travesti porque tiene muchas transformaciones, muchos ropajes, ¿no? A veces estamos con un ropaje, a veces estamos con otro, digo, hay como, no solo nuestros pacientes alternan sus escenarios, también a veces nosotros alternamos nuestros escenarios. Bueno, el caso que describo en este artículo es el caso de una joven que llega a través de su madre, quien pide una derivación, y hace una transferencia inmediata bastante ambivalente. Durante las 3 entrevistas sueña profusamente, pero confiesa que sus sueños son a repetición. O sea, entiendo que sus pesadillas son sus síntomas. Pero también entiendo que son sus modos de retenerme, como ella es retenida por esta madre. Es una paciente que llega como eso de los 18 años, 17 años, llega como una niña ingenua, tonta, casi débil mental, incluso la cargan bastante por eso. Llega con accesos de pánico, fobias, inhibiciones, miedos, y atribuye su angustia al retorno a su vida de un padre alcohólico del cual se separó cuando tenía 3 años en un divorcio bastante difícil con su madre. Y el padre se va a vivir al exterior. Bueno, cuando estaba escuchando estos sueños en las entrevistas, pensé que no tenía que caer en la trampa de interpretarlos. ¿Por qué? Porque hay sueños que vienen mucho más desfigurados, mucho más disfrazados, y hay sueños que vienen con el fantasma bastante a flor de piel. Y entonces, esta paciente, cuando uno escuchaba los sueños, intuía un fantasma de violación, de prostitución. Entonces pensé que no había que interpretarlos para no, digamos, apresurarla a un acting en la vida real. Entonces pensé que había que esperar que pudiera nominar el inicio del análisis para que algo de esto empiece a tramitarse y el fantasma empezase a cubrirse de otros contenidos. La persigue una fantasía, un miedo a ser robada y violada, y esta fantasía no le permite, ahora que el padre vuelve a su vida, vivir con él, ni acercarse a él, ni comunicarse con él. Inmediatamente uno piensa, y esto me pasó a mí, en una escena de abuso. Y supongo que con lo poco que les conté, ustedes también habrán pensado qué pasó con este papá. Y eso mismo me hizo pensar que no me tenía que apurar, que tenía que esperar a que se desarrollara más material y no apresurarme a un juicio que podía realmente equivocarme. Bueno, otra de las cosas que quería decir antes de leer los sueños es que si bien Freud le da al contenido manifiesto un valor secundario, yo pienso que trabajamos dentro del contenido manifiesto. El relato es contenido manifiesto. Por lo tanto, es sobre el relato que nosotros podemos hacer todas las operaciones que escuchemos, que podamos hacer, que podamos interpretar.
Bueno, les leo los tres fragmentos de sueños y de asociaciones que yo llamé asociaciones espontáneas para diferenciarlas de la asociación libre. No, son muy cortos, o sea, no nos va a llevar mucho tiempo, pero me parece que ilustran lo que les acabo de decir. Dice, soñé que no podía frenar y chocaba el auto contra una pared. Otro, estaba sola en la calle y llegaba a un lugar donde había una señora que me señalaba dónde ir, pero yo no quería. Me llevaba donde había un señor para hacer algo. El señor me decía que yo fuera con él. Yo salía corriendo y la mujer me decía que me podía traer con el dedo a donde ella quisiera. Me llamaba la atención que de repente estaba en un sitio que no entiendo. No sé cómo llegué ahí. La tipa me traía. Yo escucho, me atraía. Escucho, no dije nada. Yo quería caminar para un lado y caminaba para el otro, hacia donde ella me decía. El señor tenía un cartel que decía, soy travesti. Me desperté a los gritos. Asociaciones espontáneas. Con el auto sueño y pasa siempre lo mismo. Estoy en un lugar y no sé para dónde ir o no puedo frenar. Siempre estoy en autopistas que si te equivocas, terminás en cualquier lado. Segunda entrevista. Tercer sueño. Estaba en la playa con mi amiga y viene una ola gigante, pero que nunca rompía. Sueño con esto seguido. Cuarto sueño. Ayer soñé que viajaba en barco y veía que venía un avión y se caía al agua. Iba a explotar y no pasaba nada. Dos de mis amigas que viajaban conmigo se enamoraban del mismo tipo. Asociaciones espontáneas. Con aviones que se caen, soñé un montón de veces. Me parece que se van a caer. Siempre está por pasar algo y no pasa. Siempre estoy esperando algo malo. El del avión yo lo veía de lejos. Se caía, se hacía una masa de agua como una ola gigante y yo miraba desde lejos y no explotaba y no pasaba nada. Señalo, en la mente del analista aparece la idea de un goce femenino sin palabras retenido, de un orgasmo que no sucede. Tercera entrevista. Estaba en un lugar y una señora me daba un bebé porque lo querían secuestrar. Yo lo agarraba y no sé por qué y entraba a un lugar para dejarlo escondido en la cocina y cuando llegaba ya no era un bebé. Me iba y me encontraba con mis amigas. Yo no sé por qué la mamá me daba su bebé. Sexto sueño. Tenía un cochecito con un bebé y lo tenía que cuidar y no era mío y me lo olvidaba. Séptimo y último sueño. Soñé que trataba de cerrar las compuertas del barco con un montón de muebles, pero se volvían a abrir solas. Afuera había hombres que no me gustaban. Me desperté agitada. ¿Por qué siempre tengo pesadillas cuando mi novio duerme en mi casa? ¿Por qué me parece que soy frígida? Asociaciones espontáneas. Tengo miedo que no me venga la menstruación. Por las dudas, uso varios métodos para cuidarme y no olvidarme. La madre de mi novio debe sentir que yo se lo quiero sacar, pero ella no hace cosas para retener a su hijo. Estoy cada vez más molesta conmigo porque siempre pienso que mi novio me miente, que no me dice algo que me deje tranquila, que disfruta mis celos. Intervención mía del analista. La frigidez es un síntoma y usted comienza a preguntarse por lo que le sucede.
pienso oportuno que comencemos el análisis. Bueno. Quedan 3 minutos. Uy. Bueno, lo que me parece que el punto de inflexión es aquí la posibilidad de denominar la entrada en análisis y que todas estas asociaciones espontáneas, bajo la regla fundamental, se transformen en asociación libre. Pienso que esas asociaciones espontáneas tienen algo de regalo para el analista, ya sea para expulsarlo como para retenerlo. Pero pueden distraer al analista. En cambio, me parece que ese punto, llamo punto de inflexión a los puntos en donde hay un cambio de posición subjetiva o un cambio en la transferencia. Y me pareció que ya había un cambio en la posición con la que esta chica había entrado o había consultado. Bueno, voy a contarles esto porque me parece importante. Luego de nominar el comienzo del análisis y el pasaje al diván, cambia el relato y de la joven infantilizada aparecen formaciones de su goce. Dice que le gusta mirar películas pornográficas de prostitutas y lugares clandestinos, aunque le dan miedo y después no se puede dormir. Bueno, yo tengo algunas consideraciones, no sé si tengo tiempo, pero tengo algunas consideraciones más, pero me parece que, bueno, en todo caso, las comento después. No sé si... Bueno, tal vez después en una de esas aparece alguna pregunta que te dé pie para alguna de esas consideraciones. Y en todo caso, al final, si queda algún minutito y te quedó algo fuera, lo podemos incluir. Ok. Bueno, voy a presentar entonces a Claudia Borenstein, médica psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, donde en la actualidad se desempeña como presidenta, especialista en niños y adolescentes, exdirectora de la revista de psicoanálisis de APA, compiladora del Diccionario del Psicoanálisis Argentino, autora de artículos publicados, muchos de ellos publicados en la revista de APA. Bueno, Claudia, tenés la palabra. Bueno, gracias, mil gracias por esta invitación que me ha hecho como revisar bastante distintas teorías y posiciones respecto de los sueños, o sea que va a ser un poco diferente el enfoque del que trajo Mirta, aunque me despierta cualquier cantidad de ganas de opinar sobre su texto y sobre los sueños y sobre la idea, digamos, que yo coincido, que no me acuerdo si la voy a decir acá o no, que implica, digamos, el sueño algo muy especial en el análisis respecto de lo que significa la entrada en análisis, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, este paciente empezó a soñar, quiere decir algo importante, ¿no? Pero quería empezar diciendo que hay un estudio del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon, Francia, ahora, que dice que el recuerdo de los sueños aumentó 35% desde la llegada de la pandemia al mundo. Y quienes participaron de la encuesta dicen que en general, en un 15%, son mucho más negativos que lo habitual. Y que el confinamiento modificó no solo la calidad del sueño de todos nosotros, lo habrán comprobado ustedes por ahí, a lo mejor comprobaron ustedes mismos más sueños, más vívidos, que ha cambiado, digamos, que ha salido, digamos, más al exterior, digamos, a raíz de esta situación traumática. Y algunas investigaciones dicen que las personas que están más allegadas al virus, como los trabajadores de la salud, y los que habitan en lugares de alta tasa de infección tienen más probabilidades de experimentar sueños vinculados a la enfermedad. Y esto evidentemente habla de lo que significa un evento traumático y de la importancia que tiene el trauma en la formación de los sueños, que es uno de los desarrollos, digamos, de los muchos desarrollos, digamos, el único que... yo no voy a tomar, que es que no se cumpla un deseo, digamos, pero me parece una novedad. Hay muchas formas y todas están incluidas de pensar los sueños, ¿no?
y todas están incluidas, voy a mencionar algunas de ellas. En principio, la de Freud, ya sabemos, la famosa noche, entre el 23 y 24 de julio de 1895, el sueño de la inyección de Irma, en donde él dice, el sueño es un cumplimiento de deseos. Y al mismo tiempo establece los mecanismos de su formación, que son los mecanismos de formación del inconsciente, que son de funcionamiento del inconsciente, que son la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, la elaboración secundaria, ¿no? Que da lugar a la técnica, digamos, importante de interpretación de los sueños, que es la asociación libre. Pero bueno, como ya dijo Mirta, las ideas de Freud fueron evolucionando en muchas de sus obras. Los dos principios del suceder psíquico, introducción al narcisismo, duelo y melancolía, complemento metapsicológica a la doctrina de los sueños, y entonces en donde él plantea que hay otra clase de sueños que, a juicio del orador, dice, es una excepción a la regla de que los sueños son un cumplimiento de deseos, y son los denominados sueños traumáticos. En esto estamos ahora, ¿no? Agregando al cumplimiento de deseo el trauma que provoca la formación de un sueño. Y entonces aquí ya está la mirada de Sándor Ferenczi, que también tuvo esa idea de que el sueño era un intento de dominar, contener, dominar y resolver las experiencias traumáticas. Y finalmente nuestro pionero, Ángel Garma, que también basó su teoría de los sueños en lo que se llamó la teoría traumática de la formación de los sueños, en sus trabajos, en la génesis de los sueños. Y también hay muchos otros autores que aportaron ideas a lo que sería la teoría de los sueños, como Wilfred Bion y Donald Meltzer, de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, que consideran el sueño como un proceso en el que se piensa la emoción. Es decir, en realidad el sueño sería una forma de pensar emociones. Ana Segal, también de la Escuela Inglesa, ha señalado la importancia que tienen los sueños, no solo en el grado de simbolización, algo que mostró Mirta, sino en la función, en la relación transferencial, pudiendo así desarrollarse sueños con la idea de comunicación de un contenido inconsciente o con la idea de evacuación de un contenido inconsciente. Y entonces ella habla de sueños comunicativos y sueños evacuativos. El modelo de Melanie Klein, que cambia la concepción de aparato psíquico por la concepción de un mundo interno, que me parece que es un cambio epistemológico muy importante, digamos, del aparato psíquico al mundo interno, en donde hay una enorme cantidad de objetos, en donde el individuo vive en un mundo con un montón de objetos, vive en ese mundo tan intensamente como en el mundo externo. Y la transferencia, entonces, a punto de partida de la concepción kleiniana, no es del pasado al presente, sino de lo interno a lo externo. El modelo de Bion da cuenta de un aparato, ya lo habrán escuchado muchas veces, para pensar en donde la emoción es el significado. Es decir, que concretamente, digamos, descubrir la emoción es descubrir el significado. Y que el núcleo del significado para Bion es la emoción. En este modelo, las relaciones de los objetos en el mundo interno engendran el significado. Como uno podría decir, papá y mamá engendran un bebé. Bueno, y esto me toma alguno de los sueños de bebé de esta paciente. Los objetos internos se relacionan entre sí y engendran significado. Esta es una concepción kleiniana. Entonces tenemos realización de deseos, elaboración traumática, trabajo de generar significados a través de la emoción, digamos, ¿no? De generar significado a través de la emoción.
también los sueños, bueno, son unos elementos semiológicos princeps de la técnica psicoanalítica. A través de su relato en el contexto de la sesión y enmarcado en la relación de transferencia contra transferencia, permite al psicoanalista hacer una microscopía de lo que está pasando en el psiquismo del paciente. La interpretación de los sueños permite dar cuenta de la vida psíquica del paciente en ese momento. Sin embargo, todo sueño conserva un misterio, lo que se llama el ombligo del sueño. Su comprensión absoluta nunca es posible. Siempre hay un impenetrable ombligo que continúa ofreciéndose como un misterio y un tesoro de significado, lo cual le hace al sueño ser tan atrapante, tan atractivo. Entonces, bueno, en la interpretación de los sueños, obra fundacional del psicoanálisis, Freud propuso una concepción fuerte, ¿no? En donde dijo, el sueño es la realización alucinatoria de deseos, es un deseo de los orígenes, transmite un deseo de los orígenes, y es un deseo sexual infantil reprimido. Todos esos deseos están en cumplimiento de deseos. Y le dio al sueño un estatuto epistemológico y metodológico eminente. Es la vía regia de acceso al inconsciente. Y es en esta posición que se vuelve objeto de interpretación en la cura, es decir, en la transferencia. Y no está de más subrayar que Freud descubre los procesos de formación de los sueños en los límites internos del espacio psíquico, en el espacio en que describió sus funciones, como las mencioné, y encontró su respuesta a la cuestión del sentido del sueño. Voy a saltear un cachito por las dudas. Me parece que sí, vamos a seguir con Bion. Podemos decir entonces que para Bion el soñar es un pensar inconsciente. Este pensar inconsciente, pensar onírico, es nuestra forma más rica de pensar y continúa sin interrupción en la vigilia y en el sueño. Como una estrella sigue emitiendo su luz, aun cuando esa luz se torne invisible por el resplandor del sol. El pensar onírico es una forma de pensar en la cual la experiencia se ve desde distintos ángulos al mismo tiempo, desde el ángulo del proceso primario, del secundario, de la formación de símbolos, de la ecuación simbólica, de las distintas posiciones en la línea kleiniana esquizoparanoide depresiva, desde el ángulo adulto, desde el ángulo infantil, desde el ángulo secuencial del tiempo y desde un principio ahistórico, un pensar lineal y un pensar no lineal. Todo esos son puntos de vista vértices para abordar el sueño. Y Bion dice que el pensar inconsciente es intrínsecamente terapéutico. Intrínsecamente es terapéutico el soñar y el pensar inconsciente, y es el núcleo de lo que Bion llama la función psicoanalítica de la personalidad, que la pueden tener muchas personas aunque no se hayan psicoanalizado. Es una función, digamos, de la mente, la función de la comprensión. Sin los sueños, dice Bion, uno no tendría manera de repasar sus problemas emocionales. No es preciso recordar los propios sueños para que cumplan una función psicoanalítica de autocomprensión, que es el pilar del crecimiento psicológico. Por ejemplo, James Grotstein, un analista bioniano que vive en Estados Unidos, ya murió en realidad, pero hace poco, describe la función psicoanalítica del soñar como una conversación mutuamente enriquecedora entre el soñante inconsciente y el soñante inconsciente que sueña y el soñante inconsciente que comprende. Sandler, un analista inglés que en realidad está muy formado en la Escuela Americana de Psicoanálisis, combina, digamos, en sus concepciones ideas de la escuela inglesa y de la escuela americana, dice que la función psicoanalítica es una interacción entre el trabajo inconsciente también del sueño y el trabajo inconsciente de la comprensión. Kohut, de la escuela americana del self, coincide en que los sueños podrían estar al servicio de la restauración del self durante la noche,
en un sentido dado por Kohut, en donde esto acontece debido a las amenazas de la vida al self durante el día, pero desde esta perspectiva, estos estados de restauración del yo están en todos los individuos, en todos los sujetos, y en diversos grados de psicopatología. El campo de investigación entre sueños y psicopatología es incierto. Sí lo son las modificaciones narrativas de los sueños. Por ejemplo, no me acordaba que lo había escrito, el cambio acontecido en la presentación de casos clínicos, ¿no? Cuando se expresa, el paciente empezó a soñar o a traer sueños y se toma como un progreso o como una entrada en el análisis. Más que interpretar, descifrar, esto estaría muy de acuerdo con lo que acaba de decir Mirta, los deseos infantiles insatisfechos, deberíamos contemplar los estados afectivos o la capacidad de transformación en sentimientos capaces de ser sentidos que se ponen en evidencia en cada sueño en particular. Cómo el sujeto intenta ligar estas emociones a través de sentimientos capaces de ser explicitados, verbalizados e integrados en la narrativa de la propia historia a lo largo del proceso psicoanalítico. Hoy en día, la implementación del proceso analítico atraviesa dificultades tales como menor frecuencia de sesiones, en este momento por el Zoom, por el cara a cara, digamos, entonces muchos sujetos han tenido dificultades para seguir el proceso psicoanalítico. Esto es algo de lo cual vamos a tener que hablar, y el hecho de que se utiliza bastante menos el diván, por supuesto que se han inventado artefactos para similar a diván, como gente que se acuesta, digamos, y pone la computadora atrás, en fin, pero de todas maneras, a causa de todos estos cambios, los sueños han dejado de ocupar un lugar tan importante en el desarrollo de los procesos psicoterapéuticos, e incluso creo yo, y ustedes me confirmarán, se dan menos seminarios sobre sueños. En una época era realmente muy importante aprender la interpretación de los sueños y era algo a lo cual se le daba un valor fundamental, ¿no? Y bueno, y para concluir, en realidad, y con autorización de mí misma, quisiera contar un sueño que está bastante pasado por el tamiz de lo correcto, digamos, o sea que no todo, pero una parte de un sueño comunicable, que tuve en estos días en la cuarentena y cuando yo soñé muchísimo, no sé ustedes, pero yo me di cuenta que soñaba mucho más. Y a veces cuando me despierto, trato de rápidamente no estar lúcida y no pasar el estado de vigilia, porque si lo hago muy rápido se me evaporó el sueño. Trato de quedarme un ratito, cuando quiero agarrar el sueño, trato de quedarme un rato más en ese estado y no despertarme. Cuando me desperté muy rápido y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer, se me evaporó el sueño. Pero estuve tratando de captar algunos sueños, de pescarlos, en función de esta presentación, y elegí uno, no nada angustioso, por supuesto que tuve también sueños angustiosos, en donde creo que se puede ver todo lo que estamos hablando respecto a la interpretación de los sueños, ¿no? El cumplimiento de deseos infantiles, de la sexualidad infantil, de la elaboración traumática y elementos de la realidad y del mundo externo que tienen el claro efecto de hacer sentir a uno que ha vivido una experiencia emocional. Esto es algo que ustedes lo han escuchado en la conferencia de Bolognini. A mí me ha resultado esto muy impactante, digamos, porque realmente creo que es así, que el sueño es una experiencia emocional, cuando es un sueño verdadero, ¿no? Porque hay sueños que no son verdaderos. Bueno, el sueño, por supuesto, tiene un componente erótico. Yo estaba con una amiga muy cercana en un auto, yo manejaba, ¿no? Así supongo que eso tiene que ver con el tema de la dirección de APA, ¿no? El manejo, digamos, que manejaba yo, iba por unas calles muy complicadas, como los dibujitos animales, que chuc, chuc, suben y bajan así, o sea que se comprimía todo el espacio geográfico, ¿no? Y ella me pide que siga un auto, mi amiga me dice, siga ese auto. Pero el auto era una pelota gigantesca, toda cerrada, de color gris oscuro y rugosa.
Entonces, de todas maneras, era un auto, yo lo seguía y le preguntaba si eso era porque estaba ahí adentro su ex marido. Y ella me decía que sí, que era por eso, porque estaba su ex marido, que en la realidad se llama igual que lo que se llama mi ex marido, las dos nos separamos hace más de 30 años, más o menos en la misma época, y teníamos maridos que se llamaban igual. Entonces vamos siguiendo al ex marido supuestamente de ella, la persona baja del auto y sube. Hay mucho de subir en el sueño, ¿no? Que evidentemente siempre tiene una connotación sexual, el subir, el ascender. Pero me di cuenta, digamos, de que estaba pensando que el que veía era mi hijo, el parecido a Brad Pitt, que pasará a los 40 años más o menos, que mi hijo pasa esa edad, al que no veo hace mucho tiempo, casi más de un año, no sé cuándo lo voy a ver, porque vive en Madrid, así que ahí está el aspecto muy traumático del sueño, de la separación, digamos, que produce el coronavirus. Y le pido, le digo que vayamos a pasear un poco por Palermo, digamos, caminar, pero resulta que hay una zona oscura en Palermo, una parte muy primitiva, en donde está habitado por monos, que están todos desnudos y bueno, y son personajes primitivos que yo creo que tienen que ver con, como si fuera el planeta de los simios, que tiene que ver con la parte primitiva de mi personalidad, digamos, ¿no? Y con mi hijo por ahí en el planeta de los simios, ¿no? Pero veo ahí un deseo inconsciente materno, edípico, ¿no? Reprimido, de contacto con él, que efectivamente ocurre en el sueño, hay una parte muy erótica, así como de abrazo, y yo digo, pero qué raro que estamos juntos, y no importa la diferencia de edad que tenemos, que es de casi 60 años. Y lógicamente yo no tengo una diferencia de edad de 60 años con mi hijo, pero sí la tengo con mi nieto, esa diferencia de edad, de modo que creo que también ahí entonces interviene la presencia de, tengo 2 nietos varones, también tengo mujeres, pero ahí hay toda una línea edípica positiva con los varones. Y para terminar, digamos, aparece una escena en donde yo estoy tratando de entrar a un hospital donde está internado mi padre. Mi padre, me escapo porque no se puede entrar, no te dejan entrar al hospital, me meto y lo veo. En una cama, él dice que lo están tratando muy mal, que lo están matando en el hospital, él murió hace más de 20 años, pero lo veo divino, digamos, estaba hermoso, yo lo abrazo y estoy recontra contenta de haberlo encontrado. Lo único que me preocupa, pero mucho, en el sueño, y termina, es que no usamos barbijo. Digo, qué barbaridad, estamos juntos y no nos pusimos el barbijo. El sueño obviamente me dio una gran alegría, me encontré con todos mis amores, mi papá, mi hijo, mis nietos, a ninguno veo, mi papá porque murió, mi hijo porque vive lejos, mis nietos porque también están lejos. En general, me parecía al alcance de mi autoanálisis todo esto, ¿no? Pero había un misterio, digamos, de la pelota gris, rugosa, que yo decía, ¿qué es esta pelota gris y rugosa? Tardé muchos días en darme cuenta que había ahí un enigma y que había algo más que me había privado en la cuarentena, que es de ir a una casa que yo tengo, que está en la costa y que tiene un material oscuro, gris y rugoso, que así son las paredes, digamos, de la casa. Entonces, y la pelota era una condensación del auto que necesito para ir a esa casa, del material con que está hecha la casa, y del deseo de reunir ahí a toda mi familia, que hace mucho que no reúno, no sé cuándo va a ocurrir. Entonces, bueno, está la elaboración, la expresión de deseos, la elaboración traumática del COVID, los complejos de Edipo eróticos, la realidad que entra a través de los barbijos que no usamos, la inmovilidad del sueño, porque había una parte en donde yo quería gritar y llamar y realmente no me salía la voz. Es muy típico eso de lo soñando. Uno sabe que está soñando en realidad mientras sueña.
y todos los mecanismos que componen la elaboración onírica para expresar sentimientos, darles la representación para que se pueda dar esta increíble experiencia de comunicar lo inconsciente. Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido con el... Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Quieren ir, se puede ir pidiendo la palabra a través del chat, porque no siempre podemos ver las manitos que se levantan. A ver si no hay chat acá. Sí. La perdí a Mirta, pero Acá debe estoy. estar. Ahí está. Bueno, ¿quién quiere empezar con alguna pregunta? Si no, podemos seguir charlando. Acá Elena está pidiendo la palabra. Elena. Bueno. A mí igual, antes de que digan algo, a mí me impresionó en los sueños de Mirta la cantidad de medios de transporte que hay. Avión, barco, cochecito, digamos, bueno, decir la cantidad de medios de transporte, ¿no? Que en realidad uno a veces con los sueños agarra algo, ¿no? Es decir, a mí lo que más me impresionó de mi sueño obviamente fue la pelota. Digo, ¿y esta pelota a qué viene, no? Porque como si hubiera algo que a uno le llama la atención de uno o de varios sueños que trata de agarrar como si fuera el ancla, digamos, que reúne todo, ¿no? Bueno, una de las cosas que justamente a mí me pasaba es que, dado que eran entrevistas, era una chica joven, justamente no quería anclarme a nada que en mí reflejara una simbología universal. Claro. Por ejemplo, la ola gigante es un sueño netamente femenino. No hay casi mujer que no sueñe con una ola, con agua, con... es decir, son sueños... entonces, cualquier simbología que acudiera a mi cabeza me parecía premeditada, dado que era un destiempo, eran entrevistas y no había todavía asociación suficiente, no había transferencia suficiente. Sí. Pero hay un tema, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Es decir, a veces esto que uno podría llamar ecuación simbólica, ¿no? Que es tomar un símbolo y decir, bueno, la cartera es la vagina y el obelisco es el pene, digamos, pareciera que es algo muy evidente, digamos. Cuando está muy trabada la asociación, esto que vos llamaste, que ahora no me acuerdo cómo es, pero las asociaciones, es útil también, ¿no? Para decir, mire, qué sé yo, la simbología, es decir, que es útil para desencadenar, digamos, una asociación respecto y una profundización respecto de lo que quiere decir el sueño, ¿no? Que esas ecuaciones simbólicas que están en los sueños, obviamente, pueden ser, quizás, como decís vos, Mirta, no apresuradamente, pero cuando ya la cosa, cuando no se produce, bueno, decir, pero a ver que esto significa esto en la simbología de los sueños, ¿no? Yo tengo una pregunta, si me permiten, para Mirta, a partir del trabajo que mandaste, no recuerdo si lo mencionaste ahora, pero en un momento mencionás que los sueños están a favor de la fobia. ¿Vos te referís a esos sueños como regalo al analista, que no tienen como una cosa genuina desde lo que vos percibís, o cómo lo explicás? Bueno, hay algo que para mí, a ver, antes Claudia mencionaba los sueños como entrada en análisis. Es cierto, pero también a mí me parece que el sueño es un vehículo, ya que hablaste de medios de transporte, es un vehículo hacia el síntoma. Es decir, dada que, como decía Claudia, la elaboración onírica continúa sin discontinuidad toda la vida y se reelabora permanentemente, aún en la vigilia, entonces el trabajo, digamos, psíquico,
Entonces, me parece que un punto de inflexión, un tiempo lógico de la cura, es la posibilidad de nominar el síntoma. Cuando yo dije que nominaba la entrada de análisis, justamente lo hice a partir de poder nominar un síntoma, aunque sea la frigidez. La ola gigante que no termina de romper, imaginativamente yo puedo fantasear con qué es esa frigidez, que ella no tiene orgasmo, no es el orgasmo retenido. Quiero decir que es una estructura obsesiva en una mujer, y las estructuras obsesivas en las mujeres son muy difíciles en los análisis. Y también algo que dijo Claudia, que voy a retomar, es que sí, estos sueños son evacuativos. Primero porque ella viene de una familia muy analizada. Segundo, porque hay mucho contenido, tanto edípico como fantasmático. Entonces me parecía que la posibilidad de nominar en la entrada en análisis y de que haya un síntoma del cual ella se haga cargo en esas entrevistas, es decir, ella no viene a decir, a mí me pasa tal cosa. Ella trae sueños hasta que logra preguntarse, ¿no será que yo soy frígida? Es ahí cuando a mí me parece que la intervención del analista es puntuar que eso es un síntoma. Que después se verá qué significación tiene, cuál es el conflicto intrapsíquico. Como yo decía antes, hay tiempo. Una vez que se entra en el análisis y la transferencia, hay tiempo. Podemos esperar, ya va a volver. Todo vuelve en el análisis. Pero sí me parece que hay momentos en donde la intervención del analista es puntuando, nominando. Por ejemplo, bueno, la entrada del análisis, un síntoma, porque les voy a hacer esta pregunta. Si nosotros escuchásemos a esta chica hoy, ¿de qué sufre? ¿Cuál es su padecimiento? ¿Por qué entraría en análisis? A través de los sueños es difícil de inferir, porque hay mucho contenido. Yo puedo decir, padece de su persecución a ser violada, pero eso puede ser una fantasía. Cuando aparecen los celos, ahí también se pueden puntuar como un síntoma. Algo le pasa en la relación con este noviecito. Entonces, no sé si contesté tu pregunta porque ya me olvidé la pregunta, pero sí, me parece que hay una función de denominar síntoma y para poder también nominar entrada en análisis u otra inflexión. Por ejemplo, pacientes que empiezan un análisis cara a cara, pero hay que nominar, por ejemplo, el pasaje al diván. ¿A partir de qué nominamos eso? Algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar en la transferencia para que podamos hacer ese pasaje. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Está bien. Katy García, quería hacer una pregunta. Acá hay un montón de... Katy García. Tenés que abrir el micrófono, Katy. Perdón. Bueno, saludo a todos y me gustaron mucho las presentaciones. Una pregunta a Claudia que dijo en un momento respecto a los sueños verdaderos y los que no lo son. Quería preguntarle en relación a esto y si por ahí engancharlo con Mirta en relación al esperar la interpretación o si un sueño evacuativo para ella es un sueño verdadero o no. Bueno, un poquito como disparador de esto para las dos. Muchas gracias. Esto es realmente interesante, ¿no? Porque también podría ocurrir y se sabe que hay un interés especial que puedan tener los analistas en los sueños. Entonces podría haber personas, digamos, que
que mientan en cierto sentido sobre sus sueños y cuenten una historia, digamos, supuestamente onírica, que no lleva a ningún lado. A mí me pasó eso con una paciente que contaba unos sueños que yo decía, pero esto no había ni de dónde agarrar. Era como una, ¿cómo decirles a ustedes? Como una sanata, ¿no? Hasta que de pronto dije, acá me estás mintiendo con estos sueños. Estás tratando de distraerme de otra cosa, ¿no? La respuesta concreta a esta pregunta, yo la diría muy brevemente así. Un sueño no verdadero es un sueño que no produce un crecimiento mental, que no produce un cambio, que no afecta, digamos, que no, no es una experiencia, digamos, porque en realidad el sueño que yo conté, digamos, uno podría, o el que contó Bolognini, que también me impactó mucho, es una experiencia, digamos, te levantás a la mañana y dijiste, he vivido un sueño, me ha pasado tal cosa, más allá de que es como haber hecho un viaje, digamos, es decir, los sueños, digamos, son regalos, pienso yo, digamos, eso lo he aprendido en mi análisis con un bioniano en determinado momento de mi vida, y yo lo llamo mi último análisis. Elegí un analista bioniano porque quería saber cómo interpretaba, quería tener la experiencia de la interpretación bioniana, ¿no? Y realmente la obtuve y verdaderamente me cambió bastante la manera de encarar los sueños y de interpretarlos a mí misma y a mis pacientes. Y no como dijo Mirta en un momento, como en ese asesinato del sueño, ¿no? En donde se produce con el hombre de los lobos, ¿no? Es decir, que se corta tanto en pedacitos y se analiza el pedacito del pedacito del pedacito que finalmente termina desencadenando un brote psicótico. Entonces, yo comprendí, digamos, en mi experiencia de análisis bioniano, que es al revés, que un sueño verdadero es un sueño en donde se produce una síntesis, donde se produce una experiencia, la palabra experiencia es importante, una experiencia que puede ser angustiosa o puede ser feliz, digamos, puede ser una cosa u otra, pero es una experiencia y que produce un cambio. No da lo mismo haber soñado eso y recordarlo que no. Entonces ahí distinguiría yo los sueños verdaderos de los falsos. El falso no pasó nada, absolutamente nada. Es un sueño, digamos que posiblemente podríamos decir, no es un sueño, no es un verdadero sueño porque no ha pasado absolutamente nada y da igual el haberlo soñado o no, si es que se ha soñado, ¿no? Porque muchas personas no, en determinados momentos de su vida no distinguen lo que es un sueño, lo que es una alucinación, es decir, que realmente la experiencia de soñar es estar seguro de que uno ha estado dormido y que ha sido un sueño y no una fantasía diurna ni nada de eso, ¿no? Es decir, que tiene sus características. Pero bueno, no sé, si me fui por las ramas, ya no sé. Bueno, está bien. yo retomo la pregunta. Vamos entonces, a darle la palabra a sí, Cristian, que quería hacer una pregunta. Me parece que Mirta quiere terminar de también responder algo al respecto. Mirta. Sí, a lo de Katy, sí. Bueno, primero les voy a contar un poco el final de esta paciente que tenía problemas de vocación, de elegir carrera, de estudio, terminó estudiando arquitectura, se recibió, terminó siendo una arquitecta reconocida, pero terminó su análisis con el mismo deseo con que vino. No quiso tener hijos. Interesante, porque bueno, esto se los dejé para el final, porque también ahí me parece que podría entrar el prejuicio del analista, en el sentido que si todos tienen que querer tener hijos, ¿no? Y es cierto que ella soñaba con un bebé prestado. Cuando el padre se fue, la mamá tuvo mellizos y ella en cierto punto se hizo cargo de su hermano, que fue un adolescente, una hermana que sin mayores problemas, pero un hermano que tuvo varios accidentes. Entonces, estos sueños también, de alguna manera, tienen que ver con su historia infantil. Ustedes ven un poco lo que les decía al principio, cuánto material había en esas entrevistas que había que poner en espera. Había que dejar que esto fluya bueno,
les decía que logró remontar su frigidez, pero se fue del análisis con este deseo de no hijo, que lo podríamos ver como un síntoma o como una decisión verdadera o valedera, ¿no? Esto es lo que... Después, respecto de si los sueños evacuativos son verdaderos, ahí voy a hacer un giro. Son verdaderos en su engaño, ¿no? A esto que decía Claudia, le agregaría este giro. No son verdaderos, pero son verdaderos en ese intento de engaño o de trampearle al analista, ¿no? ¿Se acuerdan que yo decía que no tenía que dejarme enganchar en interpretarle los sueños en las entrevistas? Entonces, ¿en qué sentido ese sueño evacuativo era verdadero? Era verdadero en el sentido en que quería atraparme, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no era un sueño analítico en ese momento. Después vinieron los sueños analíticos. Y lo otro que quería agregar era algo que me parece que tiene que ver con la pregunta, y es que para mí la interpretación siempre tiene que ser integradora, ¿no? Un poco lo que decía Claudia. No sé si esto es bioniano o no, pero me parece que la interpretación siempre tiene que integrar, digo, aunque a veces tenga que, podríamos decir, Lacan lo dice de esta manera, corte y sutura. ¿Qué quiere decir corte y sutura? Es como el corte y confección, ¿no? Hay que cortar un poquito, pero hay que volver a coser, ¿no? Entonces, la interpretación, si podríamos decir, va cortando partecitas, tiene que volver a integrarlas. Y primero para que no sea rechazada. Si no algo no integra, va a generar... ¿Se acuerdan cuando Freud decía la interpretación tiene que ser verificada en las asociaciones que siguen, ¿no? Pues entonces, si el impacto es de desintegración, va a haber una reacción contraria y se va a lo mejor inhibir, digo, a lo mejor el procesamiento psíquico, ¿no? Bueno, no sé si esto un poco tiene que ver con lo que yo les decía antes de que lo vuelvo a traer porque me parece que es importante, que el cumplimiento del deseo es también el cumplimiento de que un deseo no se cumpla, y sigue siendo cumplimiento de deseo. El deseo de que un deseo no se cumpla. Por ejemplo, en el caso de Claudia, que el papá no se muera, que no haya cuarentena, que los hijos puedan venir. Digo, hay un deseo que a veces aparece desde su negación. Bueno. Pero también sería la realización de un deseo en el sentido de que, bueno, por supuesto que yo no podría ver a mi padre, pero lo he visto. Claro. Es decir, no puedo ver a mis hijos, aunque en el futuro los voy a ver, pero los he visto, o a mis nietos, pero los he visto. Es decir, que hay algo de realización en el sueño que produce esa sensación de experiencia vivida, ¿no? Es decir, que a mí eso me parece muy interesante, como bastante nuevo, digamos, en la teorización de los sueños de los últimos años, de tomar el sueño como una experiencia que se vive realmente, ¿no? Y en ese sentido, ese es el sueño verdadero, digamos. En cambio, un sueño que no es una experiencia que se vive realmente y no te produce ningún cambio, bueno, es una asociación de imágenes, digamos, ¿no? Bueno. ¿Les puedo hacer una pregunta? Estaba pensando, bueno, primero agradecerles por la participación y por el trabajo que se tomaron en la presentación. Freud no hace una distinción muy clara o sea, hace una distinción clara entre sueños de angustia, sueños traumáticos, sueños punitivos, no así con las pesadillas. Y ustedes, de alguna u otra manera, lo nombraron. Les quería preguntar específicamente cómo las piensan las pesadillas, si
tienen alguna distinción respecto de estos tipos de sueños o lo asimilan al sueño traumático. Pregunto sobre todo porque a veces se usa la palabra pesadilla de modo coloquial y la pregunta básicamente es si dentro del psicoanálisis observan que hay distinciones posibles que podemos hacerle a ese término o a ese tipo de sueño que son las pesadillas. Después también veo ahí que Alejandro pidió hablar, no sé si está en esta línea, pero quería de responder muy sencillamente. ¿Cómo sabemos que un sueño es una pesadilla? Y no, digamos, hay sueños de angustia o toda esta clasificación, digamos que... Voy a decir algo que creo que no lo inventé yo, así que si me lo atribuyo, estoy robándole la idea a alguien, pero no me acuerdo a quién. La pesadilla te despierta. Te despierta siempre, es decir, vos te despertás y no querés volverte a dormir para no tener esas imágenes de vuelta. Y evidentemente es un monto traumático muy alto el que desencadena una pesadilla, ¿no? Mucho me ha preguntado en esta pandemia, en los medios, lo cierto es que nosotros, es verdad, hemos descubierto que la gente duerme mucho peor, sueña mucho más y hay más pesadillas. Es decir, que la gente se despierta con angustia, y podemos decir un sueño de angustia. ¿Cuándo un sueño de angustia es un sueño de angustia? ¿En qué momento se transforma en pesadilla, digamos, ¿no? Quizás en el momento en que se despierta y dice, no me quiero volver a dormir para que no me aparezcan estas ideas otra vez, ¿no? Pero eso sí lo hemos visto mucho en la cuarentena, el sueño pesadillesco, porque en realidad, si pensamos que el sueño es simplemente la punta de un iceberg, de un trabajo psíquico que se realiza permanentemente, estamos sobrecargados psíquicamente de un modo muy alto en este tiempo, por el trauma acumulativo que estamos viviendo, por la imposibilidad de descarga física, porque todos tenemos menos descarga física por la menor movilidad, por el menor deporte, por la menor interacción social, que también los vínculos producen una digestión, digamos, psíquica, y por el impacto brutal que tienen las pantallas en nuestras mentes, que yo creo que eso se va a ir midiendo con el tiempo, digamos que estamos recibiendo una cantidad de impacto, es como si estuviéramos viendo películas de acción todo el tiempo, digamos, ¿no? Que uno dice, chicos, no te metas a ver películas de acción o de terror a la noche antes de dormir. Nosotros estamos ahí estimulando nuestro cerebro 24 horas por día, ¿no? Así que bueno, diría que si bien esa discriminación es una discriminación, en realidad uno podría decir, bueno, la pesadilla no tiene un sentido simbólico, sino que es evacuativa, pero hay elementos, elementos, digamos, importantes para rescatar de lo pesadillesco, para transformar simbólicamente, pero aún así en situaciones altamente traumáticas. Bueno, voy a agregar a lo que dice Claudia alguna respuesta. Cristian, ¿puedo? Sí. Porque me parece que engancho con Claudia. Claudia decía lo que no, habló de algo que para mí es muy importante, es lo que no se ha simbolizado, no se puede simbolizar. Y justamente la pesadilla o la angustia es el encuentro con el ombligo del sueño, es la cercanía, lo que más se acerca a lo real, dice Lacan, que es el ombligo del sueño. Entonces, frente a eso, que no tiene representación, por supuesto, entonces el sujeto se despierta. Pero la angustia me parece que sí tiene un tenor, justamente, como no hay simbolización, tiene un tenor regresivo. Digo, la pesadilla lo que manifiesta es una situación también regresiva. Pensemos en el terror nocturno de los niños, algo que justamente carece de palabra. Y es por eso que en la pesadilla el sujeto tiene poca palabra. Dice, me desperté con angustia, pero le cuesta sacarlo de ese estado de perplejidad, porque esa pesadilla lo deja anonadado, lo deja en un estado de perplejidad, aunque sea por un ratito pequeño, pero
hay una perplejidad donde se manifiesta esta ausencia de sostén simbólico. Y otra cosa que quería agregar a lo que decía Claudia de lo virtual. Tengo una teoría que voy a compartir con ustedes. Para mí lo virtual no es mala palabra, me parece que hay un cambio en el psiquismo que se está dando y que se está, y esto lo voy a decir de esta manera, se está acrecentando y complejizando el polo perceptual que Freud describió en su aparato psíquico. Es decir, me parece que va a haber una distancia entre nosotros y los niños del futuro que tiene que ver con un polo perceptual amplio y complejo multiplicado, que tiene dimensiones que en la vida real van a tener dimensiones diferentes. Por ejemplo, no sé, los hologramas o las inteligencias artificiales, los espacios artificiales. Es decir, me parece que vamos hacia una complejidad, yo lo llamo un salto cualitativo, y por eso me parece que las neurociencias ahí nos tienen mucho para decirnos, y nosotros para decirles a ellas, que tiene que ver con una dimensión diferente del polo perceptual del aparato psíquico freudiano. Esto es una hipótesis, la digo, la estoy trabajando, la estoy tratando de elaborar, que para nosotros puede ser por ahora traumática. Yo no sé en las generaciones futuras si esto cómo va a evolucionar, digo. Me parece que el ser humano no está dado de hoy para siempre, sino que va a seguir modificándose. O sea, tenemos que también... algunas preguntas más. Sí, ok. Disculpa que te interrumpa. Vamos a escuchar 3 preguntas seguidas de Alejandro Trapani, Mario Ruiz y Stella Poggi. Bueno, nada. Alejandro. Sí, no quiero ocupar mucho tiempo, pero tantas cosas me han surgido escuchándoles y escuchando también lo de las pesadillas que señalaba Cristian y de tantas cosas que me parece que tengo que empezar de nuevo a estudiar psicoanálisis, porque pienso en los pacientes que no he podido ayudar porque no tenía todo esto, ¿no? O sea, cuántas cosas se me han escapado, ¿no? Cuántos pacientes mismos. Y de Mirta, el tema de esperar el paciente que hace su segunda entrada, ¿no? Atraviesa otro nivel. Y bueno, nada, encuentro todo muy rico y no quiero robar tiempo porque es breve, pero podría, por mi parte, si quieren, nos quedamos hasta mañana. Bueno. Gracias. Mario Ruiz. No sé si estás, Mario. Sí. ¿Dónde está? Sí, ¿qué tal? No, lo que pasa es que apagaba el video porque se me iba intercortando. No, bueno, un poco preguntaba lo de Katy, pero ya está contestado y después hice un poco lo que en los sueños les pasa a todos, ¿no? Que vale, los sueños en la cuarentena, que es un poco que bueno, que se hace toda una pelota porque es mucho, porque se junta el alejamiento de los de la gente querida, el alejamiento de los lugares queridos, como contaba Claudia, ¿no? De una casa en la costa. En fin, creo que, por supuesto, ella dio un significado particular que obviamente tiene que ver con su historia, pero creo que también en los sueños en cuarentena tiene que ver un poco con esto, que es un poco que se junta todo, se juntan todos los efectos de la cuarentena. Eso es un poco lo que quería decir, y gracias, Claudia, por compartir tus sueños. Bueno. Está Gaby también y Juan, ¿no? Sí, Gabriela, perdón, primero estaba Stella Poggi, que quería hacer una pregunta. Sí, sí, yo más que una pregunta quería hacer un comentario, porque bueno, lo que me parece muy rico de este espacio es que vamos pensando todos juntos. Entonces yo pensaba en estas personalidades de acción
¿no? Estas personalidades que incluso ni las cuarentenas las para, ¿no? Que suelen actuar mucho, y esta dificultad de estos pacientes justamente de entrar en análisis, cómo como analista podemos favorecer o, digamos, la asociación, o cómo, porque muchas veces estamos en esta disyuntiva de que tenemos que andar creando psiquismo, creando inconsciente. Entonces pensaba cómo nosotros como analistas podemos actuar con estas personalidades tan al auge hoy en día, ¿no? Que actúan y actúan, sobre todo incluso en estas chicas jóvenes, que bueno, es el rango, por ejemplo, de pacientes que tengo yo, muchas chicas de 30 años, incluso estas de empoderadas, y que la vida de estas pacientes pasa mucho justamente por la acción, y no hay cuarentena que las pare. Bueno. Vamos a escuchar, por favor, preguntas de Gaby Ecuadío y de Juan Pineta. Hola, bueno, gracias por sus exposiciones tan interesantes. Me quedé pensando dos cosas. Una, lo que comentaba Claudia, la separación, ¿no? Dice que se habían separado su amiga y ella, y pensaba en la separación que produce la cuarentena, ¿no? Y que parece que fue hace muchos años que nos veíamos, digamos, ¿no? Y la otra es de preguntarle a Mirta, ella dice algo como que el sueño es el articulador en diferentes tiempos del sujeto. Si podía decir algo más respecto de del sueño como articulador. Sí, no sé si puedo ahora responder o hay otra pregunta. Si te parece, escuchamos la pregunta de Juan Pineta y después respondemos todas. Gracias. Bueno, hola, gracias. No, quizás ya Estela Polle dijo algo. Yo tengo la costumbre de decirle a mis pacientes que en general son de una sesión por semana, gente que tiene cero cultura analítica, ¿no? Yo les pregunto, bueno, sueñan, traen sueños, tienen sueños, traete lo que soñás. No, yo quería saber, con la vastísima experiencia que tienen ustedes dos, digamos, ¿qué hacen con los pacientes? ¿Esperan que traigan sueños solos? ¿Los entrenan? Para mí me parece que es un aspecto técnico que es muy, muy interesante de indagar, ¿no? ¿Cómo introducir al paciente en este mundo, ¿no? Eso. Es una buena pregunta. Bueno. No sé. Adelante. Bueno, voy a contestar un poquito, no sé si voy a satisfacer mi respuesta, pero una de las cosas que dije al principio la vuelvo a decir. Justamente con las personalidades de acción, como traía Estela, hoy muchos adolescentes, yo tengo varios, que vienen muy deprimidos, con distinta sintomatología, pero que vienen muy deprimidos. O que debajo de esa sintomatología o esa personalidad de acción hay mucha depresión. No me gusta el término depresión, pero yo hablo de melancolización, pero porque hay distintas formas de melancolías, pero detrás de esa acción, de ese impulso al pasaje al acto, podríamos decir, hay mucha depresión. Y generalmente son pasajes al acto donde hay riesgo. Entonces, una de las cosas que nos puede pasar contratransferencialmente me parece que es asustarnos. Porque generalmente me pasó esta semana con una paciente de 19 años. La personalidad de acción inocula angustia. Y entonces una de las cosas que me parece que nos permite elaborar y acompañar a estos pacientes es la espera. Cuando Juan decía, los educamos para que relaten sueños, no. Alguna vez uno puede en determinados momentos preguntar, cuando uno ve que la asociación está muy coartada,
uno podría decir, recuerda una escena infantil, tuvo algún sueño, pero me parece que hay un tiempo de espera y de instalación de ese sujeto en la transferencia, en la confianza, incluso, y que la angustia no nos tiene que llevar a nosotros a la acción. O sea, o a sobreinterpretar, o a dar sentido a todo, o a medicar. A esta paciente de 19 años, que esta semana estaba preocupada, le dije, le pregunté qué pensaba ella de si necesitaba algo para salir de ese pozo que ella decía. Y ni bien yo dije esto como pregunta, no como una afirmación, inmediatamente cambió el relato. Es decir, me parece que hay como decía antes Claudia respecto de la emocionalidad, que cuando uno capta en la emocionalidad del otro, incluso el terror, porque una personalidad de acción tiene terror. Por ejemplo, alguien que está todo el tiempo en riesgo de matarse también tiene terror a matarse. Entonces me parece que acompañando esa emocionalidad, me parece que uno no se apresura en lo que podría ser un pasaje al acto, pero desde el lado del analista. Bueno, había una pregunta como sueño como articulador. Y sí, si pensábamos en lo que decíamos antes, que el sueño o la elaboración psíquica, el trabajo, lo que Freud llama el trabajo psíquico, y por algo habla de trabajo del sueño, habla de trabajo psíquico y de trabajo del sueño, o sea, son los dos trabajos que menciona. Si el trabajo psíquico es una cosa permanente, inconsciente, entonces el trabajo psíquico del sueño, a mi gusto, es un articulador entre distintos momentos vitales del sujeto, entre distintos tiempos de elaboración, por ejemplo, de los duelos, por ejemplo, sueños que articulan la vejez con la infancia. Cuando atendemos a un paciente adulto mayor y nos trae un sueño y está en plena elaboración de su vejez, vamos a ver cómo el sueño articula distintos momentos vitales y también articula distintos momentos de la transferencia. Y por eso es que me pareció que esta paciente, con la profusión de sueños, empezaba a articular algo de lo cual mucho tiempo después íbamos a poder dar cuenta en el análisis. Bueno, Claudia. No, recién hay alguien que escuchó lo que contaba y me estaba interpretando lo más de mi sueño. Es infinito, ¿no? Es decir, el sueño es una especie de regalo que uno obtiene de su propia mente y también, y no es muy fácil provocárselo ni uno mismo ni a los demás. En realidad, muchas veces yo lo he intentado, digamos, por ejemplo, cuando alguien me dijo, no puedo dormir o duermo mal, o pues sí, sobre todo cuando va por ese lado, digo, ¿y sueña? ¿Y qué sueña? Es decir, yo muestro interés, digamos, y me encanta, digamos, cuando alguien me trae un sueño en el análisis, pero no depende ni de mi deseo, ni de mi voluntad, ni es algo que ocurre como si tuviéramos que pensar que la mente tiene una cierta independencia de alguna manera, el inconsciente tiene una cierta independencia de la voluntad y hace lo que quiere, digamos, ¿no? Entonces cuando tenés la suerte de que un paciente traiga un sueño verdadero, digamos, no hay que... Es para celebrar, digamos. Yo creo que un analista tiene que mostrar atención, ¿no? Que tiene que mostrarse muy interesado en el tema de los sueños y decir, bueno, usted dígame lo que pasa por su mente y por supuesto que también dígame si tiene un sueño, digamos, y vamos a tratar de entenderlo, es decir, mostrar al analista que tiene interés en eso, pero no es tan fácil que ocurra, primero porque se comunican muchos menos sueños y uno recuerda muchos menos sueños que los que tiene, y uno mismo tampoco puede decir, bueno, esta noche vamos a ver, me voy a soñar y quiero hacer... No, se muestra
como la potencia y la independencia que tiene el inconsciente respecto de nuestra propia voluntad, ¿no? Y esa capacidad, digamos, de hacer, yo que digo, qué lástima que no soy pintora, ¿no? Porque no sé pintar, pero a veces pienso, tengo la suerte de tener un cuadro a veces en mis sueños, porque es una obra de síntesis y de bastante especial que me trae mi mente, digamos, ¿no? Pero creo que es imposible de producir con la voluntad. Se puede mostrar interés en eso para uno y para los pacientes y para la gente que a uno a veces dice, che, ¿vos sabés lo que soñé? También es válido eso, ¿no? Que un amigo te cuente un sueño y decirle, no te puedo creer, y esto no tendrá que ver con esto, digamos, creo que está autorizado el sueño a ser un motivo, digamos, de conversación y de análisis, fuera del análisis también, ¿no? Porque es como un cuadro que uno podría... y no despierta ninguna ofensa, digamos, ¿no? Recién alguien me dijo, me parece que hay algo más en tu sueño. Es infinita la cantidad de cosas que se podrían decir, y como es una especie de obra de arte de la mente, por así decirlo. Así me gustaría tomarlo, ¿no? Que se festeja cuando ocurre para uno y cuando ocurre en los pacientes que uno tiene, ¿no? Pero me parece que es muy difícil de promoverlo y de provocarlo, pero sí me parece importante mostrar interés en eso. Bueno, tenemos ¿Puedo que agregar algo, Cristian? Dale, en un segundito. Sí, que una de las cosas que de demandar, ¿no? Demandar en el sentido, Juan, de demandar sueños, es obtener el efecto contrario, que el inconsciente se cierre en lugar de que se abra. La demanda del analista puede como cerrar la posibilidad del recuerdo de un sueño. No de que no sueñe, pero sí del recuerdo del sueño. Bueno. Y aparte, y juro que ya está, los dejamos ir. Yo creo que uno tiene que tomar cualquier elemento, como decir, yo tenía una paciente que decía, soñé con una casa. Y entonces, y había que ponerle, es decir, después a lo largo de su vida fue soñando con distintas casas y finalmente tuvo una linda casa. Pero a lo largo es decir, ese elemento, soñé con eso, daba para agarrarlo y no decir, bueno, y esto ya está, asocie, no tenía más nada que asociar. Es decir, que tampoco es el que se espere, digamos, es algo que tiene que llenarse en el vínculo también entre analista y paciente, ¿no? Es decir, porque el sueño tiene algo que ver no solo con los objetos internos, digamos, sino el sueño es algo a ser contado, ¿no? Es algo que uno lo tiene también para contarlo a alguien. En principio al analista, pero puede ser a cualquier otro, al marido, a la mujer, miren lo que soñé, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cristian, ¿querés cerrar? Ya que es la última. Simplemente volver a agradecer a las presentadoras y a todos los que nos acompañaron en estos 6 encuentros. Y también quería agradecer a Juan Pineta, que siempre gentilmente nos sube los videos de Científica al canal de YouTube de APA, con lo cual también hace que muchos que no han podido acceder por tiempo o por lo que sea, Juan se los facilita y permite que circule el video. Así que gracias a todos y gracias a los chicos de Científica. Un gusto este año de trabajo. Y voy a aplaudir. Igualmente. A todos. Ahí va. Bueno. Nos vemos en el simposio. Gracias.